Hola, buenos días. Soy Antonio González Molina de la Unidad de Información y Evaluación Científica del Vicerrectorado de Investigación y Desarrollo Territorial de la Universidad de Córdoba. Y un año más, este año en este nuevo formato, os voy a hablar en el espacio que dentro de las jornadas doctorales de la Universidad de Córdoba, que se organiza en la Escuela de Doctorado de la Universidad. Voy a hablar sobre el tema de la importancia de la comunicación científica hablando también un poco sobre la importancia en las redes sociales, el papel que están jugando las redes sociales en esa comunicación de la ciencia a la sociedad. Lo primero que hay que empezar diciendo es que lo que no se comunica no existe. En ese sentido, existen en una de las bases de datos que manejamos, la gente que estamos trabajando en análisis de la actividad científica, de la producción científica, en este caso una página web que es del grupo de investigación CIMAGO, que tiene además un indicador en la otra base de datos de la que hablaré ahora después, que se llama Scopus. Existen 52 millones de artículos publicados en 24 años. Esos 52 millones de artículos científicos tienen de soporte, o sea, otros artículos que se han utilizado para su confección, 80 millones de referencias, 800 millones de referencias científicas. En ese escenario de millones de artículos, por aportar otro dato, la producción científica, viendo la misma fuente, la producción científica por país en el 2019 es la que veis se ve a la derecha de la pantalla, donde España ocupa el lugar 12º, con 100.000 artículos producidos en el año 2019. En ese volumen de artículos de investigación, la gente que trabajamos en bibliometría, en análisis en métrica de la actividad científica, utilizamos una cosa que se inventó Eugene Garfield, incorporó Eugene Garfield en los años 60, sobre que era simplemente la cita. Cuando se escribe un artículo científico, se utilizan otros artículos científicos, y al utilizar esos otros artículos científicos que tienen autores, tienen otras revistas, son de una determinada disciplina, esa citación se empieza a poder hacer correlaciones entre los trabajos citados. Eso es uno de los matices que la cita aporta a los estudios métricos, pero que en general casi la mayoría de las métricas utilizadas en análisis de la producción científica utilizan la cita como elemento clave. Dentro de ese volumen de cosas, para hacer grandes análisis sobre la actividad científica, también se utilizan lo que son redes para poder representar esos millones de relaciones entre artículos, que en definitiva son millones de relaciones entre disciplinas, entre autores, entre entidades de investigación, entre países, con políticas parecidas, distintas, pero que se pueden establecer ese tipo de relaciones teniendo en cuenta la citación entre los investigadores. Esto es una representación, se utiliza análisis de redes sociales, este es un cienciograma de la producción del mundo en el 2002. Estos son más representaciones sobre ese tipo de relaciones que existen entre distintos ítems. En el caso de la izquierda son análisis de revistas, cada uno de los colores que se ve son revistas que se agrupan por temática, por disciplina, y en el mapa de la derecha se puede ver en la Universidad de Córdoba un mapa de la producción científica de la Universidad de Córdoba en el periodo 2014-2018, ¿vale? Con las relaciones que existen entre grupos de investigación y las áreas temáticas, categorías utilizadas, que se ha utilizado la fuente Scopus para ello. Y todo esto, ¿por qué es importante? Porque a todo el mundo, cuando trabaja
en ciencia, el reconocimiento científico de las autoridades de los artículos, todo el mundo obviamente necesita salir en la foto. Salir en la foto significa significa que te van a poder evaluar sobre lo que tú haces. Por lo tanto, ese reconocimiento científico para cuestiones de acreditación y demás, pues es interesante. ¿Y por qué necesitamos salir en la foto? Pues precisamente porque nuestros responsables de investigación, cuando tienen que, digamos, vender, posicionar nuestra universidad en escenarios más generales por el tema de captación de fondos y demás, pues necesitan tener argumentos para eso. Mirad, esto es un documento un poco particular. Está puesto aquí porque este artículo, un artículo de física, tiene 7,5 páginas de contenido, una página de referencia, 15 páginas de autores, con 5.325 autores, y 9 páginas de instituciones, con casi 500, 499 instituciones. Esto es un caso particular de coautoría, porque en física y en algunos campos de la física, la colaboración, la propia naturaleza de la investigación necesita, digamos, mucha experimentación y demás. Entonces, en un caso particular, esto tampoco no es muy común, pero hasta qué punto es necesario que el reconocimiento científico sea reconocido, valga la redundancia. Pero dentro de ese escenario de millones de cosas es la necesidad del reconocimiento científico, debemos tener clara cuál es nuestra identidad en estos escenarios. Todas las publicaciones científicas se recogen, están en bases de datos, que ahora os comento, en las que tenemos que tener un código, un DNI que nos identifica. Las dos bases de datos que se utilizan en la actualidad para temas de producción científica, que recogen citas, dos bases de datos de producción científica que recogen citación, son Scopus y WASP. Scopus de la multinacional Elsevier y WASP, que es de Clarivate Analytics. Cada una de las dos bases de datos tiene un código de identificación de autor. Esa, en el caso de Scopus, es el Author ID, y en el caso de Web of Science es el Research ID, que es el que se implementa en una herramienta que se llama Pablons. Estos dos son dos códigos que identifican, que nosotros tenemos como identificadores en las distintas bases de datos. De hecho, se utilizan para, a la hora de evaluarnos en proyectos de investigación, del tipo que sea, tanto local como del ministerio, regional, pues cada vez se están exigiendo que sean esos códigos los que se aporten para poder tener controlada la producción científica. Pero el principal indicador, el que debemos tener cuando iniciamos la carrera investigadora, cosa que me supongo que será la mayoría de vosotros hoy aquí, es el código ORCI. El código ORCI es como un DNI internacional de investigador. Y ese código ORCI es el que sí se está exigiendo cada vez en más convocatorias como obligatorio, ¿vale?, que se tenga para poder identificar la producción científica de un investigador. Entonces, el primer consejo que os doy en esta charla es que tengáis, los que estáis iniciando, pues que rápidamente localicéis esta herramienta en la web y os creáis vuestro perfil. En Scopus y en WASP lo crean ellos directamente cuando ven que existe producción científica vuestra, pero también se puede luego modificar en función, no el código, sino la asignación de artículos de los que os recogen, si hubiera algún tipo de problema. Y igualmente que hayamos identificado quiénes somos nosotros en las bases de datos, en nuestro artículo, cosa que también tenemos que tener clara, otra cosa que tenemos que tener clara es cómo reflejamos nuestra filiación en los artículos, los papers que vamos a escribir. Existe normativa en la Universidad de Córdoba sobre la manera de filiación, de poner nuestro nombre y apellido, para que muchas veces estas bases de datos, por la cuestión anglosajona, pues no recogen tienen problemas con el primer y segundo apellido. Entonces, lo normal, es práctica habitual, enlazar el primer y segundo apellido para que no se pierda nuestros dos apellidos y lo ordene bien.
Ya os digo que eso existe normativa en la UCO, tenéis que localizarla en el BOCO y lo podréis comprobar. Y hay otro documento que es interesante, que tiene que, o sea, otro número del que tenéis que empezar a oír a partir de ahora, que es el DOI. El DOI es el documento, es un indicador del documento, del artículo, que es de forma, o sea, que no se puede modificar. Es un número permanente que identifica vuestro artículo. ¿De acuerdo? Os comento todo esto porque después os va a hacer también falta para lo que voy a explicar. Esta es una página de ORCID, en este caso mi página del perfil de ORCID, donde pues se ve a la izquierda, podéis ver la agrupación de cuatro grupos de 4 números y letras que conforman el código alfanumérico que representa el ORCID. Desde ORCID se pueden importar, vincular la producción científica de las bases de datos que os he contado anteriormente, tanto Scopus como WASP. De hecho, también podéis indicarlo, bueno, tenéis que indicarlo para poder hacer la vinculación. Podéis ver en la parte de abajo de la izquierda tanto el Author ID de Scopus, como he dicho, y el Research ID de WASP. Todo esto es importante porque a vosotros en este caso, que la mayoría creo que eso os estaréis iniciando, por tener vuestra identidad clara en la red. Esto es una diapositiva que siempre coloco, que es una especie de chiste sobre sobre unos físicos del Premio Nobel de Física, creo que fueron del 2009, donde la coautoría de ese artículo que veis ahí, Detection of Earth Rotation with Elementary Levitating Gyroscope, el segundo autor no existe, se lo inventó el primer autor, que es Gain, y el segundo autor, no sé si lo se verá en pantalla, es Hans de Tisha, que es el nombre de su ratón, de su hámster, que se llamaba Tisha. Obviamente son licencias que no se puede permitir todo el mundo, ¿no? Volviendo al tema de las bases de datos, como indicadores principales que desde el punto de vista de la evaluación debemos tener en cuenta, tanto a nivel individual como institucional, porque tenemos que tener en cuenta que estamos dentro de una institución que nos da soporte para realizar proyectos, para realizar investigación, y también eso tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de configurar nuestro escenario de nuestro marketing de publicación científica. Las principales métricas que nosotros usamos están basadas las esenciales, digamos, las básicas, son estas que estáis viendo aquí. Por un lado tenemos lo que son los conteos de documentos, cuál es la producción cuáles son los artículos que aparecen en esas dos bases de datos, tanto Scopus como WASP, cuántas son las veces que nos citan, cuál es las citas por documento, la media de citas por documento, el porcentaje de documentos citados, que es importante también. No es lo mismo tener 10 artículos y que 2 de ellos tengan muchísimas citas y el resto no tenga ninguna. Es importante que todos los artículos, por darle solidez a la propia métrica, que todos estén citados, cuanto mejor citados, más documentos citados, aunque sea una vez, es más importante. La colaboración internacional, el porcentaje de colaboración internacional, que es otro de los indicadores que se tiene mucho en cuenta a la hora de las evaluaciones, porque se tiene estudiado, se tiene confirmado que un porcentaje de colaboración internacional alto favorece el volumen de citación. Tened en cuenta que, volvemos a lo anterior, que es una cuestión también de establecimiento de redes, ¿eh? Entonces, la colaboración internacional en ese sentido favorece la citación. El siguiente indicador que veis ahí, que se llama Crown, hay un indicador
que sirve para poder situarnos cada investigador dentro de la disciplina para poder compararse con el resto de los mismos indicadores, los mismos investigadores de su misma disciplina. Y ese indicador tiene sentido tanto en cuanto la conducta de citación de todas las disciplinas no es lo mismo, ni tanto en cuanto a la inmediatez ni en el volumen de citación. Las ingenierías, por ejemplo, tienen un volumen y una inmediatez en las citas mucho mayor que la parte de pues, ciencias sociales, derecho, literatura, ¿de acuerdo? Entonces, para poder comparar perfiles de investigación, no podemos comparar, por ejemplo, un químico con un sociólogo, ¿de acuerdo? Entonces, existe un indicador que lo que hace es normalizar los datos de producción y de citación en cada una de las disciplinas científicas. El top 1% y el top 10% son indicadores de excelencia. Significa que, que nuestros trabajos son de los más citados, están dentro del más citado, del 1% más citado en el mundo o en el 10% más citado en el mundo. El H-Index, yo creo que habré oído hablar de él, es un indicador que tiene que ver con cuándo alcanzamos un nivel de citación, o sea, nos va contando cuándo tenemos un nivel de citación más o menos adecuado, ¿vale? Y el Q1, el porcentaje de trabajo en Q1. En la base de datos que he dicho anteriormente, tanto en Scopus como en WASH, es una técnica habitual, o sea, las revistas están indexadas en función de la cantidad de citas que reciben según indicadores que tiene cada una de las bases de datos y están agrupadas por cuartiles, en 4 partes. El orden en el que se establece esa relación, en el que se hacen esos listados, tienen que ver con, como he dicho, con un indicador que es el que marca la calidad de la revista en este caso, que se llama el factor de impacto. En el caso de WASH es el factor de impacto, como el que se ha utilizado hasta que apareció la base de datos Scopus, que es más reciente, y el factor de impacto es el volumen, es el cociente de las citas, del total de artículos de las citas recibidas en un periodo entre el total de artículos en ese periodo. Y en una ventana aquí va dependiendo, hay herramientas que utilizan una ventana de 3, 2, 3, 4 años en función de lo que se quiera medir. En este caso, WASH, por ejemplo, tiene la herramienta que tiene donde se refleja la relación de revistas agrupadas por cuartiles, se llama el JCR, y el primer cuartil son las revistas, digamos, donde cuesta más trabajo publicar, porque son las revistas que tienen mayor factor de impacto. En este caso, el publicar entonces en el Q1, en el porcentaje de tener revistas ubicadas en el primer cuartil, indica que el investigador ha hecho cierto esfuerzo por colocar la revista los artículos en ese tipo de revista. Todo esto tiene que ver con, he hablado antes de la institución, de los rendimientos, la importancia del investigador también dentro de la institución y la repercusión que tiene en cuidar esos indicadores, porque las universidades también trabajan con modelos de expansión, de posicionamiento, que muchas veces hacen que nos situemos en unos listados, en unos rankings o en otros. Y eso a nivel de gobernanza de la universidad siempre es interesante por saber en el contexto en el que nos movemos. Principalmente existen varios rankings, nosotros monitorizamos desde la Unidad de Información y Evaluación Científica, monitorizamos aproximadamente unos 11. Básicamente, o sea, los dos más famosos que existen son los tres, perdón, diría yo. El D, World University Ranking,
el ranking de Shanghái, el CWTS y el Cimago Rank, el Cimago Institution Ranking. Estos de ellos, el ranking de Shanghái y el D son quizás los un poco más destacados. Son los que salen luego en prensa. Entonces, tienen que ver, estos rankings se confeccionan a partir de la mayoría de datos de investigación. Unos incluyen unos parámetros, otros incluyen otros, pero básicamente todos trabajan datos de investigación. Entonces, por eso es importante saber dónde vamos posicionándonos, porque en función de la estrategia de publicación que tengamos a nivel de investigador, luego tiene repercusión en los rankings. En este contexto y en el contexto que hablaba anteriormente de los millones de cosas, de millones de artículos, millones de referencias que se publican, de generación de la cantidad tan ingente de conocimientos que se genera a partir de la investigación que realizan nuestros investigadores, eso comparado con lo que está suponiendo Internet no es mucho, pero sigue siendo muy interesante. Esto es un gráfico de los millones de cosas que pasan en Internet en 60 segundos. Esos millones de tweets, millones de relaciones que se establecen que permiten las nuevas tecnologías, las redes sociales, de la facilidad de lo que posibilita el nuevo escenario para comunicación científica. Y en ese sentido aparecen también lo que son las nuevas herramientas sociales que se están especializando de cierta forma se han especializado en la comunicación científica. En este caso, aquí, si veis en la diapositiva, tenemos, os he puesto las que yo creo que son convenientes tenerlas, tanto como redes sociales generalistas, y las científicas. Tenemos por un lado lo que es Facebook, Twitter y LinkedIn, aunque LinkedIn es más profesional, y por otro lado veréis que está ResearchGate y una que se ve poco porque la verdad que tiene un logo poco atractivo que se llama Academia Edu. La de Twitter y Facebook, la utilización de Twitter y Facebook, ya la conocéis todos. En cuanto a las redes académicas, ResearchGate y Academia Edu, son redes científicas. Básicamente funcionan de la misma forma, ¿vale? O sea, ahí se abre un perfil y sobre ese perfil a partir de ese perfil se establecen relaciones pues se van siguiendo, se siguen uno a otro, ¿de acuerdo? Se comparten artículos, se comparten opiniones y demás. Esta diapositiva tiene que ver con una cosa que no siempre quiero nombrar, que no se salte, que tiene que ver con lo posibilita el escenario este nuevo escenario de facilidad de la comunicación científica que proporcionan las redes y que tiene que ver también con las iniciativas que se están proponiendo desde hace ya unos años desde la Unión Europea, en general en el mundo, sobre el hecho de compartir el conocimiento científico que se genera. Y es el movimiento Open Access, o lo que en general se llama Open Science, ¿vale? Donde pues, lo que se persigue es que toda esa generación de conocimiento esté a disposición de la sociedad para, primero, pues, disfrute de ese tipo de conocimiento, segundo, en muchos sentidos, para poder hacer nueva investigación, para enriquecer la cultura, enriquecer el conocimiento de la sociedad en general. Los científicos, en este escenario de millones de artículos por un sitio, millones de cosas que ocurren en las redes sociales, está encajando de forma bastante fácil y cada vez están más al tanto de la importancia que tienen las redes sociales para divulgar, para comunicar su investigación. Si bien es cierto que, y a todos nos pasa, inicialmente
no es malo, de hecho lo demuestra este trabajo, es ya antiguo, del 2014, pero yo creo que pero sigue siendo habitual, que ante el desconocimiento de una primera pasada sobre lo que podemos, el escenario en el que nos movemos para iniciar una investigación, pues la mayoría de los investigadores inician su trabajo en Google, cuando son en etapas más nobles, ¿no? Este es otro perfil que también debéis tener. Bueno, yo animo a que todo el mundo tenga una cuenta de Gmail porque te posibilita el hecho. No tengo comisión en Gmail, ni en Google, ni nada de eso, pero posibilita que se puedan utilizar determinadas herramientas de Google que son muy interesantes. Tiene una herramienta Google, que es el Google Académico, que lo que hace es recoger todo lo que considera trabajo científico, producción científica, del tipo que sea, en la web. Lo utiliza aparte mediante algoritmos. Y el Google Académico te puedes crear un perfil y en ese perfil pues te salen tus artículos ordenados por citación, lo puedes ordenar por año y te va generando, si veis a la derecha, no sé si verá en pantalla, existe un índice H que vimos que se aplicaba a los artículos recogidos en la base de datos Scopus y WOS, pues también ellos tienen su propio índice H. Volviendo al tema de las redes sociales, es por tanto muy importante, igual que nos identificábamos os comentaba en las primeras diapositivas la importancia de tener un identificador único para tanto el internacional ORCID como los dos de cada una de las bases de datos que más recogen la producción científica y la citación, el Author ID y el Research ID. También es importante cuidar como investigadores nuestra reputación, nuestra identidad digital, porque en función de ello pues vamos a tener cierta reputación online. Entonces, en ese sentido, no conviene mezclar lo que sería un Facebook personal de un Facebook dedicado más a promocionar o a comunicar, a enseñar los trabajos de investigación que realizamos. En ese nuevo contexto de esas relaciones que existen entre las distintas redes sociales, aparecen nuevas métricas, igual que con las bases de datos de WOS y Scopus, donde se recoge nuestra producción científica, teníamos distintos elementos que nos servían para montar esas métricas de citación, citas por documento, porcentaje de documentos citados. También existen en este nuevo escenario de relaciones entre las distintas plataformas de comunicación científica, pues existen otro tipo de herramientas que sirven para analizar ese tipo de relaciones. Y en este caso estamos hablando de lo que se denomina Altmetrics. Las Altmetrics lo que hacen es ver cómo se usa, se comparte, se descarga, se visualiza nuestra investigación. Por eso es importante tener bien localizada, bien identificada nuestra producción científica tanto en blogs como en Facebook, en Twitter, en las dos herramientas ResearchGate y Academia Edu. Es importante tenerla bien localizada para que estas herramientas puedan luego digamos, rastrearnos, mirar y construir sus indicadores. He puesto aquí tres de ellas. Una es Altmetrics, el típico rosco con colorines que identifican cada uno de los ítems que te evalúan, que miden, y Plan X, que miden básicamente los mismos ítems. Y después he puesto otro que se llama Impact Story. Los dos, Altmetrics y Plan X, son de pago, pero Impact Story es gratis. Entonces, también os animo a que abráis una cuenta en Impact Story y lo tengáis en estos momentos iniciales de vuestra carrera. Como digo,
cada una mide, o sea, todas miden más o menos los mismos ítems. Tampoco no podemos extendernos mucho más aquí, pero miren, imaginaros vosotros que habéis escrito un artículo, un paper, y en cuanto os lo aceptan y se pone a disposición, pues lo ponéis en Twitter, pues no han aceptado el artículo tal publicado en la revista cual. Pues en ese momento, ahí entra en juego el hecho del DOI, el documento que os comentaba que identifica ese artículo. Pues es el momento de incluir el DOI. ¿Para qué? Para que luego estas herramientas puedan ver que ese artículo ha sido pues, usado, retuiteado, compartido de la forma que sea. Como he dicho, las herramientas globales de las redes sociales generales que yo utilizaría serían, por una parte, o sea, serían Facebook y Twitter. Y las otras dos que he comentado son ResearchGate y Academia Edu. Son gratuitas y los perfiles son relativamente fáciles de crear. Hay una diferencia, yo ahora os voy a hablar básicamente de ResearchGate, son 4 pinceladas, porque igual, de la misma forma, estas herramientas tienen también que costearse, que mantenerse. Entonces, Academia Edu tiene una cosa muy buena, pero está intentando forzar mucho más las cuestiones más comerciales, ¿no? Y de tener un usuario simple a tener un usuario premium con nuevas funcionalidades, ese tipo de cosas son las que intentan cobrar. De Academia Edu lo que sí tiene muy bueno, también lo tiene ResearchGate, pero Academia Edu es bastante interesante, son los sistemas de sugerencias que tiene. Os lo contaré desde iniciando esto, el ResearchGate, y es el sistema de sugerencias. Cuando tú, en estas plataformas, tú creas tu perfil, tú puedes ir subiendo los artículos, puedes ir subiendo tu producción científica. Y al mismo tiempo te permiten tener relación, seguir, de la misma forma que sigue en Twitter o en Facebook, seguir a otros investigadores que están relacionados con ellos. Puedes compartir tus documentos de trabajo, puedes crear redes, puedes pedir, hacer preguntas, como veis ahí, question, puedes hacer preguntas sobre el determinado tipo de trabajo, determinado tipo de tarea, buscando un poco la retroalimentación la opinión de otros investigadores. Puedes estar pendiente, puedes ver ofertas de trabajo que se incluyen desde distintas plataformas, o buscar gente que está trabajando en determinado asunto y te necesita un socio que esté, por ejemplo, en España, ¿no? Pero sobre todo eso es muy, muy interesante. ResearchGate tiene además un indicador que está construido en base a lo que son a los distintos ítems que ellos analizan, y el indicador va un poco en el sentido de lo que ellos tienen. Entonces, es justo para lo que ellos tienen. Entonces, si alguien no está en ResearchGate, pues digamos que el indicador sirve para menos, pero en fin, es un indicador dentro de las cientos de miles de personas que están trabajando, que tienen su perfil en ResearchGate, nos sitúa un poco en ese escenario, ¿vale? Estos son distintas pantallas que de los perfiles, en este caso de ResearchGate. Hay también un apartado sobre estadísticas de uso que también te puede servir para ir viendo en qué se interesan tus seguidores, los proyectos que vas creando, a qué le gustan o qué no le gustan, en fin, un poco por orientarte quién lee tus trabajos, quién se los descarga y demás. Puedes definir tu perfil científico, tu perfil académico de la forma que tú consideres. Hay un apartadito que pone, no lo veo en este momento desde aquí, que son de las destrezas, las skills, ahí lo veo, skill and expertise. Entonces, ahí puede indicar sobre qué tipo de tareas
de destreza tienes a la hora de también pues, que puedas localizar a socios o te pueden localizar para realizar determinado tipo de trabajo, ¿vale? Y por eso es interesante el tener este tipo de herramientas. Esto es lo que comentaba anteriormente. Arriba, si veis, son los followers. A la derecha, las gráficas esas son cada uno de los ítems evaluados en el tiempo. Y abajo, lo que es el indicador, lo que he comentado anteriormente, del indicador que es el RG Score, el indicador que tiene ResearchGate. Y también, otra vez, otro H, ¿no? Otro índice H, que es el que mide la citación en el tiempo, ¿vale? Y Academia Edu, no voy a entrar más en detalle porque también voy ya poco pasado unos minutos pasados de tiempo. Básicamente tiene las mismas utilidades, pero ya os digo, a mí, por experiencia propia, lo que sí me interesa, me parece bastante, que lo tienen bastante trabajado, el sistema de recomendaciones sobre la producción en la que a ti te interesa, ¿no? Esto lo elaboran a partir de cuando tú estás en la plataforma y te mandan un correo diciendo que si te interesa el artículo tal, tú haces clic en ese artículo AL y ya te establecen tu seguimiento. Entonces, a partir de eso, de esas visualizaciones, de esas descargas, ellos van construyendo su sistema de recomendaciones, ¿de acuerdo? Estas son más pantallas sobre la propia herramienta. Es muy fácil, yo os recomiendo que abráis los perfiles, es bastante fácil buscarlo en la red, en Google, y os lo escribís. Poner las identificaciones, sobre todo que sean correctas, que no pongáis cosas extrañas, que os lo abráis un perfil serio, ¿no? ¿Vale? Todo esto son más pantallas sobre descarga. En este caso, en la mía también, como no aquí en Academia Edu no la uso, por eso se verá que está todo más o menos vacío. ¿De acuerdo? Esta es una pantalla donde cada vez que haces, que ves que intentas utilizar alguna funcionalidad de pago, pues te salta. Y con esto todo lo que yo quería contaros, que tengáis en cuenta que iniciéis una actividad apasionante, que es la investigación, pero que tenéis que seguir ciertas normas o recomendaciones si queréis pues, que os tengan bien identificados, que se os valore vuestra producción y en vuestro trabajo y que saquéis beneficio a todo el escenario tecnológico que ahora mismo las redes te están posibilitando, porque en función de todo eso vuestra posible financiación, la financiación de vuestra universidad, el éxito de vuestra universidad y la reputación vuestra y de vuestra universidad. Espero que os haya servido. Creo que hay, no sé si habrá turnos de preguntas posteriormente, y con cualquier cosa pues me tenéis en todos, en el restaurado, en el correo que veis en pantalla. Muchísimas gracias, solamente eso.